saludamos con la paz del Señor, agradecido de Gracias, estar Jesús, nuevamente amado. desde aquí de Virrey del Pino, a través de la página de La Última Trompeta. Gracias le damos al Señor, hoy estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Señor bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando, los que van a escuchar a través de La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, la página de YouTube después. Y bueno, saludamos a todos los hermanos, gracias damos por la vida de nuestro amado pastor que estuvo haciendo la primera hora del programa desde allí de la radio La Predicadora, y a los hermanos de la radio que nos permiten salir por allí también. Vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a comenzar con el programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por este día de vida que tú nos das, Señor. Gracias porque tú nos guardas en salud. Gracias, Señor, porque podemos tener la oportunidad de transmitir tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que nos están escuchando, Señor. Bendice, Señor, y consuela los corazones de aquellos, Señor, que han perdido familiares por causa de este coronavirus, Señor. La vida, Señor, de muchos de tus siervos, Señor, ellos se han ido, Señor, a tu presencia, Señor, por este virus, Señor, pero que tú estés consolando el corazón de sus familiares, Señor, sabiendo que le veremos, Señor, en la mañana de Amén. resurrección, Gracias, dice tu Jesús. palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Y vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 7. Estuvimos viendo el programa pasado, como dice acá el título de la lectura, la analogía tomada del matrimonio, hablando de cómo nosotros pertenecíamos en otro tiempo a la ley, y el viejo hombre era nuestro esposo antiguo, y cómo ellos tenían señorío sobre nosotros, pero también, como decía la palabra en ese entonces, dice que el marido tiene potestad sobre la mujer mientras que éste vive, pero muerto el marido, dice, es libre. La mujer es libre del marido y de la ley del marido. Y entonces vimos que ahora nosotros fuimos libertados para ser de otro, para ser de Cristo y para llevar fruto para Él. Y vamos a seguir ahí en la lectura, vamos a entrar en el capítulo 7, versículo 7. Esta es una experiencia que muchos hermanos tienen cuando llegan al camino del Señor. Conocen la gracia, pero ahí entonces ellos ven que dentro de ellos se libra una batalla entre la carne y el espíritu, entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Y entonces ahí ellos ven cómo esa lucha se va librando dentro de ellos y llegan a sentirse como el apóstol Pablo. Pero vamos a ver cuál es el sentimiento, la sensación que estos hermanos tienen y que hemos tenido nosotros cuando recién llegamos al camino del Señor. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. ¿Vio? La ley no es pecado. ¿Vio? Dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Vio? Entonces, la ley es pecado en ninguna manera. La ley es santa, justa y buena, dice la palabra de Dios, como vamos a leer más abajo. ¿Vio? Pero la ley se introdujo, como siempre lo decimos, la ley se introdujo para el conocimiento del pecado, como dice ahí en Romanos capítulo 5, 20 y versículo 21. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Dios dice entonces, pero yo no conocí el pecado si no fuese por la ley. La ley se introdujo para que el hombre conociera su condición pecaminosa. ¿Qué hombre? El hombre caído en Adán. No nosotros. No nosotros. Nosotros tenemos otra naturaleza, la naturaleza divina. ¿Vio? La ley se introdujo para que el hombre conozca su condición pecaminosa, su condición caída en Adán. Entonces él mira la ley como miraron los judíos la ley, y la miraron ellos con el afán de poder cumplirla y poder así, por medio de ese cumplimiento, alcanzar la justicia de Dios. Pero dice que ya que por la ley, dice, es el conocimiento del pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pues yo no conocía el pecado si no fuese por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Eso dice en Deuteronomio 5:21, hablando del mandamiento escrito, ¿no? Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Ve que la ley se introdujo, como dice ahí en 5:21, dice para que el pecado abundase. ¿Cómo abundó? Y tomó ocasión por el mandamiento. La ley le dijo no codiciará, y el pecado se agitó dentro del hombre.
y se despertó la codicia y la codicia ganó su corazón, ganó su pensamiento, ganó las intenciones que él tenía y lo llevó del pleno a la codicia. ¿Vio? Es como pasó con este que codició el manto babilónico, con Acán. Dice que él vio, codició y tomó. Lo mismo que pasó con Adán y con Eva. Dice que ellos vieron, codiciaron y tomaron, porque dice que lo vio Eva al fruto, era codiciable a los ojos y lo tomó y lo probó y dio a comer a su marido. Y así entró el pecado. ¿Yo? Pues así entró el pecado. Entonces dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice, toda codicia. Produjo lo contrario. La ley supuestamente producía el carácter de Dios. Ahora que la ley no expresaba el carácter de Dios, sí, la ley expresaba el carácter de Dios. Pero el hombre caído no podía alcanzar el carácter de Dios. El hombre caído tenía una naturaleza que iba contraria a la justicia de la ley, entonces no podía la ley introducir el carácter de Dios dentro del hombre. El hombre tenía que morir. Era necesario que el hombre muriera. Por eso dice más, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Vio? Sin la ley el pecado está muerto. Entonces nosotros vemos que el pecado estaba en el hombre. ¿Vio? Estaba en el hombre. ¿Cuándo estaba en el hombre? Siempre estuvo en el hombre, porque dice, desde Adán hasta Moisés todos pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. ¿Vio? Y aunque no, perdón, me expresé mal, aunque no a la manera de la transgresión de Adán, dice, desde Adán hasta Moisés todos pecaron. ¿Vio? Ahora vino Moisés. ¿Por qué hace una separación? Porque Moisés trajo la ley. La ley dice en Juan capítulo 1 versículo 17, dice que la ley fue introducida por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue introducida por medio de Moisés. Dios usó a Moisés para traer la ley a este mundo. ¿Vio? Entonces cuando vino la ley, los judíos miraron la ley como un objeto de salvación. Pero la ley lo único que hizo no fue salvar al hombre, sino condenarlo más. ¿Por qué? Porque la ley le expresaba el carácter de Dios y el hombre en su condición caída no podía alcanzar el carácter de Dios. No podía alcanzar. Yo soy santo, dijo el Señor. Sé pues santo, dice, sé pues santo así como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Vio? Y dice que la ley era santa, justa y buena. Pero el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dice, la ley es santa, justa y buena, dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Vio? Y entonces ahí se encuentran muchos hermanos. Ahí nos encontrábamos nosotros cuando recién llegamos al camino del Señor. ¿No? Entonces dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Vio? Sin la ley el pecado está muerto. Pero, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Vio? En el versículo 9. ¿Vio? Y así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, mas viniendo al mandamiento el pecado revivió y yo morí. Ahí vamos a leer en Gálatas 5:13 y Primera de Timoteo 5:14. Gálatas 5:13. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor por este hermoso día que nos da y que hasta el día de hoy el Señor nos está sustentando, ¿no? Y nos está protegiendo de todo lo que ha venido sobre este mundo, ¿no? 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Veo, fíjese, no fuimos llamados a libertad para hacer caso a los apetitos de la carne. Fuimos llamados a libertad de los apetitos de la carne para poder servir a Dios en el Espíritu. ¿Vio? Y dijimos 1 de Timoteo 5:14. Alabado sea su nombre. Sí. Primera de Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes Sí. se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den
al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Vio? Que no le den lugar al adversario. ¿Cómo le damos lugar al adversario? Haciendo caso a los apetitos de la carne. ¿Vio? Por eso le dice a las viudas jóvenes, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Vio? Que se vuelvan a casar. ¿Por qué causa? Por causa de las concupiscencias que están en la carne. ¿Vio? Entonces dice, más el pecado, tomando ocasión, dice. Por eso de ahí venimos nosotros, el pecado tomando ocasión, dice. ¿Cómo toma ocasión el pecado? Por la concupiscencia que está en la carne, por el mandamiento. El mandamiento dice, no robarás. ¿Vio? Y el pecado agita nuestra carne así, yendo en contra del mandamiento. ¿Cómo lo hace? Por medio de las concupiscencias. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pecar. Nosotros no podemos pecar. ¿Por qué no podemos pecar? Porque nosotros estamos llamados a vivir en el Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. Si no satisfacemos los deseos de la carne, entonces no podemos pecar. ¿Vio? Entonces dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. ¿Ve? Le dio lugar a la codicia, que es una concupiscencia que está en la carne. Pero si es una concupiscencia que está en la carne, si usted no le da lugar a la codicia, no le da lugar a la concupiscencia, entonces no da luz, la concupiscencia no da luz al pecado y el pecado no es consumado y no da luz a la muerte. Entonces dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, ve que el mandamiento era para vida. ¿Vio? ¿Por qué era para vida? Porque dice la palabra, aquel que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Vio? Era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué le resultó para muerte? Porque la ley en ese punto a él le estaba haciendo ver que él tenía una naturaleza pecaminosa, que es el propósito de la ley, pero no le podía librar de ahí. Entonces él se sentía un hombre miserable. ¿Vio? Él se sentía, porque la ley le hacía ver que que él tenía una naturaleza caída, que era propensa a obedecer a los deseos de su carne para poder satisfacerla y así dar a luz al pecado, y no sabía cómo escapar de ahí. Y así le pasa a muchos hermanos hoy. Muchos hermanos dicen, pero yo no puedo decir que no soy un pecador, porque mira, mi carne se agita, produce en mí un deseo y yo caigo. Claro, pero eso es porque no sabíamos nosotros, a nosotros también nos pasó, no sabíamos nosotros cómo contrarrestar los deseos de la carne. ¿Cómo lo contrarrestamos? Yendo a vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué es vivir una vida en el Espíritu? Vivir una vida conforme a la palabra de Dios. ¿Vio? Y ese es el mejor contraataque que Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos salir vencedores de los apetitos de la carne. ¿Vio? Salir vencedores. No sé si tenía ahí un versículo. ¿Vio? Entonces dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ayer que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Ve? El pecado le engañó. ¿Cómo le engañó? Y sí, vio que dice que desde Adán hasta Moisés había pecado, pero no había ley. Entonces el pecado era como que estaba ahí escondido, se manifestaba, pero como no había quien le reprenda el pecado, entonces era algo natural. Entonces dice, pero el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, y por él me mató. ¿Por quién lo mató? Por el mandamiento. Porque el mandamiento despertó el pecado, despertó la concupiscencia dio luz al pecado y le dio muerte al pecador. ¿Vio? Entonces dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, porque cumple su propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? El conocimiento del pecado. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, estoy leyendo en el 13, sí, ¿podés seguir leyendo ahí? 7:13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Vio? Para que llegase a ser sobremanera, para que esté en su fulgor, ¿vio? Esté en su expresión máxima. ¿Cómo llegó él ahí? Por medio de la ley. La ley lo despertó y le dio vida al pecado.
pero mató al pecador. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, en el 14. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Vio? Yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Alabado sea el Señor. La ley es espiritual. Ahí podemos leer en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Vio? Y para ello era, la ley era contraria. ¿Por qué? Porque un niño en Cristo es un hombre que anda conforme a los deseos de su carne todavía. ¿Vio? Anda conforme a los deseos de la carne y no puede la ley, ellos no pueden tomarse de la ley para poder vivir una vida espiritual. ¿Por qué? Porque es como en lo natural, a un niño usted le establece una ley, no va a tocar esto porque si no va a haber un castigo. Y en su naturaleza está la rebeldía al mandamiento o está la rebeldía a la autoridad. Entonces él va por naturaleza y desobedece. ¿Vio? Así también la ley para el creyente niño. Él quiere alcanzar la justicia por medio de la ley, pero primero que la ley no vino para que el hombre alcance la justicia, sino para el conocimiento del pecado. Y segundo, que es por cuanto es niño, él lo primero que va a hacer es rebelarse en cuanto a la ley. Es rebelarse por la naturaleza que está ahí. Hay una batalla en el niño espiritual de que, como después vamos a ver, que con la mente quiere servir a la ley de Dios, pero con el cuerpo sirve a la ley del pecado. ¿Vio? ¿Por qué? Porque él en la mente que habla del espíritu, él quiere obedecer a Dios, él quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne lo lleva, no, mejor vamos a saciarnos en el pecado, en la inmundicia, vamos a saciarnos en los deleites de este mundo. ¿Vio? Y entonces se produce una batalla en él, quiere servir a Dios, pero la carne lo lleva para otro lado. Y como es niño, todavía no tiene la capacidad de poder pararse firme frente a esa circunstancia y decir, no, yo quiero obedecer a la voz de Dios. ¿Qué quiere decir que quiero obedecer? Yo quiero creer a lo que Dios dice. ¿Y qué Dios dice de mí? Que yo he muerto al pecado y que ahora estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Pero es niño, no lo puede alcanzar. Aunque lo tiene porque ya recibió la vida de Dios, no puede alcanzar la manifestación porque es niño. ¿Vio? No es niño, entonces tiene que crecer. Tiene que crecer. ¿Vio? Y entonces ahí nosotros vemos por qué el apóstol Pablo menciona estas cosas acá. Entonces dice, pero sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal. ¿Vio? Yo soy carnal. Y cuando habla de carnal no habla de pecador. Habla de que todavía es niño y se conduce conforme a los deseos de la carne. ¿Vio? Un día está pensando en hacer la voluntad de Dios, otro día está pensando que la carne quiere hacer estas cosas y esta otra cosa. ¿Vio? Pero ya como leíamos el programa pasado, ya cuando ya es un hombre, ya es un joven espiritualmente hablando, ya es un hombre, ya la carne ya no lo perturba, ya no lo distrae del propósito de Dios. ¿Vio? Por eso dice que, por eso leíamos nosotros el programa pasado, que el que participa de la leche, dice, es inexperto. ¿Vio? Es niño. ¿Quién es el que participa de la leche? El niño. Es inexperto, es inhábil, no puede usar de la palabra de justicia de una manera correcta para poder vencer la carne, el pecado y el mundo. ¿Vio? Entonces dice la palabra del Señor, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo por qué yo hago estas cosas si yo lo que quiero es servir a Dios. Pero no entiendo, yo quiero servir a Dios y la carne se agita dentro de mí y produce sentimientos, pensamientos y direcciones diferentes a lo que Dios produce y me lleva lejos de la voluntad de Dios o lejos de la intención de servir a Dios. No entiendo por qué pasan estas cosas. Bueno, hoy el Señor por medio de nosotros le está haciendo entender a usted por qué pasan estas cosas. Porque usted tiene que despojarse por la fe de esa naturaleza que usted traía del mundo, tiene que despojarse en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo puede hacer usted? Y bueno, ya vamos a llegar a ese punto, ahora al fin del capítulo 7 del libro de Romanos. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
porque lo que hago no lo entiendo. No entiende por qué hace esas cosas. No entiendo. No entiendo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero estar bajo la dirección de Dios, pero en mi carne, dice el apóstol Pablo, decía, no mora el bien, dice, no mora el bien. ¿Por qué? Porque yo me siento atraído, seducido por mi carne, de ir y obedecer al pecado y de darle rienda suelta en mi carne, pero después me siento mal porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Usted piensa que usted se manifiesta en estas cosas contrarias a la voluntad de Dios porque usted quiere? No, es porque la carne se agita. ¿Cuándo se agita la carne? Cuando viene, como decía el apóstol Pablo ahí, cuando viene el mandamiento. Entonces la carne se agita. ¿Para qué se agita? Para que no podamos, para que no obedezcamos a la verdad, para que no obedezcamos a la voluntad de Dios. Porque ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Yo? Y cuando la gracia nos lleva a nosotros a vivir una vida en el Espíritu, la carne se opone. Como dice ahí en Gálatas 5:17. 5:17 o un poquito más arriba. Donde dice que estos dos se oponen entre sí, dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Vio? Se oponen. ¿Por qué se oponen? Porque sus direcciones son opuestas, porque sus sentimientos son opuestos y sus pensamientos son opuestos. La carne quiere darle rienda suelta al pecado en su vida, para satisfacerse a sí mismo. Pero déjeme decirle que el pecado destruye el instrumento que usa. El pecado lo destruye. Pero cuando usted le da lugar al Espíritu de vida en Cristo Jesús, que lo puede libertar de la ley del pecado y de la muerte, entonces el Espíritu produce vida. Y no destruye el instrumento que usa, sino que lo fortalece, le da más vida, lo mantiene en salud. ¿Vio? Entonces nosotros ahora no podemos decir que nosotros tenemos que escoger, porque nosotros ya escogimos por el Señor. Pero tenemos que recordar la elección que hicimos cuando la carne nos quiere tentar. ¿No? Ahí tenemos que recordar, no, yo soy de otro ahora, yo soy del Señor. Ya mi esposo murió, mi esposo antiguo, al que yo le obedecía para darle lugar en mis concupiscencias, en mi cuerpo, presentando mi cuerpo al pecado. Ya ese ya murió. Ahora yo soy de otro, soy de Cristo. Y yo también morí. En cuanto a las pasiones, en cuanto a los deseos, en cuanto a la vieja vida, yo también morí. Entonces, si murió mi esposo, mi esposo anterior, el cual yo le satisfacía, y yo morí también, entonces, ¿quién le va a dar lugar al pecado? ¿Quién le va a dar lugar a la concupiscencia? Si yo soy una nueva creación en Cristo Jesús, y mi esposo actual es uno que no me va a llevar a pecar, sino que me va a llevar a vivir en el Espíritu. Y el Espíritu Santo lo hace una realidad en nosotros Amén. cuando nosotros lo creemos y lo declaramos. ¿Vio? Estas cosas, hermano, yo a veces me pregunto por qué tanto tiempo dando el libro de Romanos. Fíjese, creo que es la tercera o cuarta vez que hablamos de este mismo tema. ¿Vio? Pero hay cosas que cuando nosotros la volvemos a leer y la volvemos a sacar, es como que le exprimimos un poco más. ¿Vio? Y le volvemos a sacar más jugo. El mismo jugo y más jugo todavía. Y nos gozamos nosotros. Amén. Nos gozamos porque, ¿sabe por qué nos gozamos? Jesús. Por lo que Dios produce en nosotros y nos gozamos de que Dios nos sacó. ¿De dónde nos sacó? ¿Vio? ¿De dónde nos sacó? Nos sacó de la esclavitud del pecado para que pudiéramos servir a un Dios vivo. Amén. ¿Vio? Nosotros estábamos ahí y hay hermanos que permanecen ahí por causa de no conocer esta palabra. Aunque son hijos de Dios, fueron comprados y lavados con la sangre de Cristo, se siguen comportando como antes. ¿Por qué? Porque no tienen este conocimiento. Entonces no saben cómo vencer. Yo no quiero pecar, dicen los hermanos, pero no sé cómo dejar de hacerlo. Yo no quiero presentar mis miembros para servir en la injusticia y en la iniquidad, pero no sé cómo dejar de hacerlo. Bueno, la palabra de gracia tiene la capacidad de llevarlo a usted a que usted no presente sus miembros a la injusticia y a la iniquidad. Pero usted se tiene que rendir, como nosotros nos rendimos. ¿Vio? Lógicamente que nosotros le entendemos a usted, porque también nosotros hubo al principio un cierto rechazo a la palabra de gracia porque teníamos miedo a lo nuevo, ¿vio? Teníamos miedo a lo nuevo, sabíamos nosotros cómo vivir conforme a la ley antes, y nosotros decíamos, mirá, si conociendo esto, nosotros nos fue como nos fue,
¿Quién nos dice a nosotros que conociendo algo nuevo como la gracia que vos me querés presentar, me va a ir bien? ¿Vio? Pero gracias al Señor que el Señor nos iluminó a nosotros cuando recibimos el conocimiento de la gracia e iluminó a aquel que nos la impartió. ¿Vio? Porque cuando nos fue impartida la gracia por aquello que Dios puso antes que nosotros, ellos nos dijeron a nosotros, ustedes tienen que ver el resultado. Y si ustedes no ven el resultado, entonces tienen que hacérnoslo saber, que no hay resultado en la gracia para que tanto ustedes como nosotros busquemos un mensaje que produzca la realidad de Dios en nuestra vida. Pero hasta ahora, gracias al Señor, no hemos fracasado en eso, hermano. No hemos fracasado. La gracia pudo producir en nosotros un carácter diferente al que la ley producía. ¿Vio? Pudo producir un carácter diferente. ¿Vio? Solamente un carácter, no, también produjo una manifestación. Nada más que la manifestación solamente se ve en el momento donde Dios promueve la oportunidad de manifestarla. Muchas veces es en la prueba. ¿Vio? Muchas veces es en la prueba, no siempre en un estado de quietud y de paz, que ahí también se manifiesta la vida de Dios. Muchas veces es en la prueba. Entonces decía la palabra del Señor, por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y bueno, y ahí habíamos ido a Gálatas 5:17, ¿vio? Que hay una lucha entre la carne y el espíritu, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere, ¿vio? Cuando fíjese que dice para que no hagáis lo que quisiere, y cuando dice no hagáis lo que quisiere, ya no se está identificando con la carne o con el viejo hombre, sino que nos está identificando con el espíritu y con la nueva vida en Cristo, ¿vio? Porque ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos agradar a Dios, ¿vio? Entonces dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces si teniendo esta batalla, al fin se manifiesta lo contrario a lo que mi mente en la comunión con la palabra de Dios quiere hacer, entonces apruebo que la ley es buena. ¿Cómo es buena? Porque entonces le estoy dando lugar a la carne produjo la concupiscencia y la concupiscencia, perdón, produjo el pecado. Entonces la ley tiene razón, yo soy un pecador, ¿no? Pero no es así, porque nosotros no queremos manifestar esas cosas, nosotros queremos manifestar la vida de Dios y queremos ser útiles en la mano de Dios. Entonces, no podemos decir, en nuestro caso, hoy en día no podemos decir que la ley es buena para con nosotros, porque nosotros no estamos viviendo la carne, estamos viviendo en el Espíritu, ¿no? Y lo que es bueno para nosotros, para una persona que vive en el Espíritu, es la gracia, porque la gracia lo lleva todos los días a vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, ¿ve? Ya se identificó él. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo el que tiene ese sentir de ir en contra de la voluntad de Dios, sino el pecado. ¿Qué es pecado? La concupiscencia que está dentro de nosotros. La concupiscencia que está en la carne siempre va a querer ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso nosotros estamos llamados a vivir en el Espíritu para no obedecerla. ¿Por qué? Porque si usted no le obedece, entonces no se hace una realidad. Si usted no le obedece, ¿qué es obedecerle? Darle lugar a la concupiscencia. Si usted no le da lugar a la concupiscencia presentando sus miembros para que ella los tome y los use como instrumento, entonces no se va a hacer una realidad el pecado en su vida y usted no va a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice en el 16, en el 17, sí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Y el 18? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Vio? ¿A dónde está el querer el bien? En la vida espiritual que nosotros tenemos. Que hemos recibido. ¿Vio? Que la tenemos, pero ¿por qué la tenemos? Como dice mi esposa, porque la recibimos, no porque nosotros éramos buenitos y Dios nos miró. Vio que en el Antiguo Testamento dice que Dios miraba a las criaturas, dice, y halló gracia tal delante de los ojos de Dios, porque había una expresión en su vida que a Dios le agradaba.
pero en nosotros no había ninguna expresión a la cual Dios le agradaba. ¿Vio? Al contrario. Por eso dice ahí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En la carne no mora el bien, pero el querer hacer el bien está en mí. El querer el bien está en mí. ¿Y qué es eso del querer el bien que está en mí? Eso está hablando de la vida de Dios que está dentro de nosotros, que nosotros hemos recibido, que nos fue dada por Dios. Amén. ¿Vio? Sí, Que en el principio de nuestra carrera cristiana, como le debe estar pasando a muchos hermanos, por eso la palabra viene hoy, ¿vio? Como le debe estar pasando a muchos hermanos hoy, aún después de muchos años de creyente, en el principio está esta batalla. La carne quiere obedecer a la concupiscencia para darle lugar al pecado, pero el espíritu quiere obedecer a la palabra de Dios, rendirse a la palabra de Dios para que Dios haga su obra en nosotros y podamos manifestar así la vida de Cristo en su plenitud. Y entonces los hermanos se encuentran en esa batalla. ¿Qué hago? ¿Sirvo al pecado? ¿Sirvo a la carne o sirvo al espíritu? Pero nosotros ya hemos venido de ahí. Mucho tiempo servimos a la carne, dándole lugar a la carne. Y la carne lo único que produjo en nosotros fue amargura, fue tristeza, fue contienda con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con todos los que nos rodeaban. Pero fíjese ahora, pruebe a ver qué produce el espíritu en nosotros. El espíritu nos va a llevar a unirnos con aquellos que buscan la voluntad de Dios juntamente con nosotros. ¿Vio? Y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. ¿Vio? ¿Cuándo hace el mal? Cuando la carne lo gobierna. Cuando la carne lo gobierna. ¿Vio? Dice, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este punto, este versículo, el versículo 21, podemos leer de vuelta. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O el anterior. No, el 19, perdón. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estos dos versículos durante mucho tiempo fue mal interpretado. Fueron mal interpretados. ¿Por quiénes fueron mal interpretados? Por aquellos que le dieron lugar a la carne y dijeron, no, yo no hago eso, sino el pecado que está en mí. ¿Vio? Entonces ellos le echaban la culpa al pecado que estaba en ellos, pero ellos le daban lugar a la carne, y la carne entonces, como dice Santiago 1:13, la carne producía la concupiscencia y la concupiscencia al pecado. ¿Y cómo que le daban lugar a la carne? Porque no vivían una vida en el espíritu. Entonces siempre se encontraban manifestando las obras de la carne, manifestando la inmundicia de la carne, y se escudaban detrás de que no, yo no, sino el pecado que está en mí. ¿Vio? Yo no, sino el pecado que está en mí. ¿Y cómo salimos de eso? Y bueno, ¿cómo salimos de eso? Dice en Romanos capítulo 6, 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Vio? ¿Por qué Pablo dice hablo como humano por vuestra humana debilidad? Porque él estaba dándole a entender a los romanos de que él también había pasado por ahí. Él también había pasado por ahí. Ustedes dicen, dice, porque ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y se escudan detrás de eso para darle lugar al pecado. No, yo no, al pecado que mora en mí. Sí, bueno, pero déjeme decirle que si usted no le da lugar, ¿vio? Y eso de no darle lugar no significa que usted hace un esfuerzo sobrenatural. No, usted mantiene comunión con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Declara la palabra en el momento de la prueba, rindiéndose al Espíritu, entonces no le da lugar a la carne. ¿Vio? No le da lugar a la carne. Y el pecado no se manifiesta. Pero si usted no mantiene una comunión con el Espíritu Santo,
no declara la fe en el momento de la prueba y le da lugar a la carne y después dice, no, yo no, sino el pecado que mora en mí, entonces no tiene validez, no tiene validez su declaración en cuanto a la palabra en ese momento, porque es como que usted dice, bueno, que la carne se manifieste y yo mido para otro lado, ¿yo? Y después dice, no, yo no, el pecado que mora en mí. No, pero no es así, porque si usted lleva a esa manifestación y yo llevo a esa manifestación, estamos diciendo que nosotros estamos mirando para otro lado, ¿vio? Pero en cierta manera estamos de acuerdo con que el pecado se manifieste en nosotros. Y nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Nosotros no queremos no queremos ni siquiera que la concupiscencia se origine en nosotros. Pero eso de la concupiscencia no podemos controlarlo nosotros. Por lo que la concupiscencia está en la carne hasta que la carne o sea transformada y sea glorificada o vaya a la sepultura y muera. Eso no se puede mejorar, la carne no se puede mejorar. Pero sí lo que nosotros podemos lograr es vivir una vida en el Espíritu para no obedecer a la concupiscencia y que la concupiscencia de él use el pecado. ¿Vio? Por eso dice el apóstol Pablo, y quería aclarar este punto, porque muchas veces fue malinterpretado. Muchas veces fue malinterpretado. Y así, por causa de esas malas interpretaciones, los hermanos sinceros fracasaban y se sentían miserables. Y incluso se terminaban yendo de las iglesias porque decían que Dios no iba a poder hacer su obra con ellos. Porque yo nunca voy a poder vencer el pecado. Porque fíjese que no lo puedo vencer. Porque el mal que no quiero esto hago. Ve que no puedo vencer. Claro, vio. Pero él declara ahí que el mal que no quiere eso hace. Porque en ese momento él no sabía cómo vencer las concupiscencias de su carne. Entonces la concupiscencia daba luz al pecado y el pecado le daba muerte a él. Y la ley le daba vida al pecado, muerte a él. Pero el pecado salía venciendo. ¿Vio? Entonces dice, y yo sé que en mí, entonces en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Lógicamente que ya no lo hacemos nosotros. Lógicamente, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque nosotros estamos viviendo una vida en el Espíritu. Cuando la concupiscencia nos vence por causa de no haber tenido una comunión en el Espíritu y se va va a dar la luz al pecado y el pecado se va a manifestar. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con eso. Eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo. Porque si nosotros estamos de acuerdo, entonces nosotros no tenemos ninguna intención de vivir una vida en el Espíritu para vencer las tentaciones de la carne. ¿Vio? Entonces dice, así que, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, ¿ves? Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué es eso de que el mal está en mí? La concupiscencia está en mí. Y si yo le doy lugar a la concupiscencia va a dar luz al pecado. ¿Vio? El mal está en mí. ¿Vio? ¿Vio? Pero él acá no estaba hablando de la concupiscencia en sí, sino que estaba hablando de la dos naturaleza en el creyente, del viejo hombre y del nuevo hombre. ¿Vio? Eso podríamos entender en la figura de Jacob y Esaú. ¿Vio? Raquel dice que había dentro de sí una lucha, un combate dentro de ella. ¿Vio? ¿Y qué era en ese combate? Dice que los dos niños se peleaban dentro de ella. ¿Vio? Los dos niños se peleaban dentro de ella. Y entonces ella sentía un combate, así como lo sentía Pablo. Así como lo sentía Pablo. Y así como lo sentimos nosotros al principio. Pero hubo un tiempo donde se terminó ese combate. Vamos a leer ahí, creo que está en Génesis 25, 21, sí. 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Sí. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Todo esto tiene relación con la carne y el espíritu, ¿no? El que vino primero y el que vino después. Pues. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob.
Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. ¿Vio? Había una lucha dentro de ella. Dios le dijo, dos pueblos, dos naciones están en tu vientre, dice, ¿vio? Pero se terminó la lucha. ¿Cuándo se terminó la lucha? ¿Vio? En el versículo 24. Cuando se cumplieron sus días, sí, lee ahí en el 24. Yo lo leo. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. ¿Vio? Se terminó la lucha. ¿Cuándo se terminó la lucha? Cuando salieron a la luz. Bueno, ¿eso cómo lo podemos hacer gráfico acá en la enseñanza del libro de Romanos? Bueno, ahora salió a la luz. ¿Por qué usted tiene este combate? ¿Por qué nosotros teníamos este combate en el principio? Porque había dos naturalezas en nosotros que se oponían. ¿Vio? Era la vieja vida y la nueva vida. ¿Vio? Y se oponían entre sí, para que no hagamos lo que quisiéramos, como dice ahí en el libro de Gálatas. Pero esa lucha se terminó. ¿Cuándo se terminó? Cuando salió a la luz y nosotros lo pudimos ver. ¿Vio? Pero sí, bueno, lo pudimos ver, pero están ahí todavía. ¿Vio? Y eso no quiere decir que nosotros tengamos dos vidas. ¿Vio? No tenemos dos vidas nosotros, porque una vida se terminó. ¿Cuándo se terminó? Y bueno, ahí tenemos que seguir leyendo hasta el fin del capítulo. Capítulo 7, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y seguimos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí. ¿Vio? Ahí salió a la luz. Vio que salieron a la luz los dos gemelos que tenía Rebeca tenía en su vientre. Salieron a la luz. Bueno, acá también salió a la luz. Así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿A dónde estaba el mal? En su carne. En su carne estaba el mal. ¿Cuál era el mal? La concupiscencia. En este caso Pablo está hablando de la dos naturaleza en el creyente. Estaba en la carne, estaba produciendo lo contrario a lo que el Espíritu producía en él. Dice, porque yo con la ley, la mente que habla del Espíritu, quiero servir a la ley de Dios. Pero en mi carne se revela, ¿vio? Sí. Que podríamos dar un ejemplo cuando nos pasa algo y lo primero que nos sale es contestar mal. Claro. Pero en realidad nuestro deseo es contestar bien. Claro. ¿No? A veces lo queremos buscar en grandes cosas, pero en algo mínimo, en algo de cotidiano, en algo todos los días, claro, podemos ver cómo las dos naturalezas, ya no, ¿no? Pero al principio pasa así, al principio del conocimiento de la gracia, ¿no? ¿Vio? Y entonces ahí nosotros teníamos que identificar que nuestro enemigo no era el otro, estaba dentro de nosotros. Como Rebeca vio que ella tenía dos naciones, el Señor le dijo, dos naciones están en tu seno, dice, en tu vientre. Decía, si esto es así, prefiero morir. Claro. Y así nos pasa a nosotros, ¿no? Y prefería morir. Es como la sensación que tuvo Pablo, miserable hombre de mí, dice. Miserable, se sentía miserable, ya no quería sentirse así. Y seguramente que habrá tenido la misma intención que Rebeca. Mejor me muero, entonces ya me dejo de sentir miserable. Pero vino la solución, vino la salvación a ese problema. Porque fíjese, y acá se ve gráficamente, podríamos decir, el Jacob y el Esaú. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pero según el hombre interior, ya no según la carne. Ya no según la carne. La carne producía el mal. ¿Por qué producía el mal? Porque la concupiscencia estaba en él. ¿Vio? Pero dice, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo, dice, ahí está la carne que se está oponiendo, ¿vio? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ¿vio? Contra el poder del espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿vio? Que me lleva cautivo. Entonces Pablo dice, miserable hombre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vio? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la lucha él la estaba teniendo ahí. ¿Vio? La estaba teniendo ahí. ¿Quién me librará? ¿Vio? Y así nos sentíamos nosotros en el principio, nos sentíamos miserables.
queríamos servir a Dios y fracasábamos. Queríamos servir a Dios presentando a nuestros miembros a la justicia y a la santidad y fracasábamos. ¿Vio? Porque no era de una manera religiosa que nosotros lo teníamos que hacer, sino que lo teníamos que hacer rindiéndonos al Espíritu. ¿Vio? Entonces Pablo decía, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vio? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el versículo 25 dice, más gracia doy a Dios, más gracia doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, ¿vio? Con el espíritu, porque eso habla de la mente, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne sirvo a la ley del pecado. Pero fíjese que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Qué habrá hecho Jesucristo para que Él deje de sentirse miserable? Y ahí tenemos que ir al capítulo 6, versículo 6 del libro de Romanos. Y vemos lo que Jesucristo hizo, no solamente por el apóstol Pablo, sino que lo hizo por nosotros. Amén, gloria a Dios. Lo hizo por nosotros. Gracias, ¿Y cómo alcanzamos la victoria que Pablo tuvo por medio de Jesucristo nosotros? Y la alcanzamos por la fe, por haber creído en ese precioso sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, donde llevó lo que dice ahí en el capítulo 6, versículo 6, que vamos a leer ahora. Capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al Y el pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Gracias, ¿Vio? Jesús. Entonces Pablo decía Gracias, acá, Señor. miserable hombre de mí, o miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se sentía ahí aprisionado entre la carne y el espíritu y decía, yo quiero servir a Dios con mi espíritu, pero mi cuerpo me lleva a la ley del pecado y de la muerte por medio de las concupiscencias. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice, más gracia doy a Dios por Jesucristo. Amén. ¿Qué hizo Jesucristo? Y dice, sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién fue crucificado? Fue crucificado con Cristo. Amén. Con Cristo fue crucificado, dice. ¿Para qué? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Amén. ¿Vio? ¿Ve por qué nosotros decimos que nosotros ya no podemos pecar? ¿Por qué no podemos pecar? Porque primeramente que nosotros estamos llamados a vivir una vida en el Espíritu. Pero también, y lo más importante de esta enseñanza, es que no podemos pecar porque no tenemos un cuerpo de pecado. ¿Vio? Fue destruido el cuerpo del pecado. Entonces se cumple la palabra cuando dice, el pecado dice, ya no se enseñoreará más de vosotros. Ya no va a poder señorear sobre nosotros. ¿Por qué no puede señorear sobre nosotros? Porque si no hay cuerpo del pecado, ¿de qué se va a enseñorear el pecado? Y todo esto es por la fe. ¿Vio? Y todo esto es por la fe. Esto es lo más maravilloso. Gracias, que no es por algo que nosotros, un mérito de nosotros o algo que nosotros hagamos hecho para que nosotros lo alcancemos así. Es por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en qué? En el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Entonces dice, gracias, Jesús. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿vio? El que ha muerto. ¿Quién fue el que murió? El viejo hombre murió. Amén. La vieja vida murió. Sí. El cuerpo del pecado fue destruido. El que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Aleluya, gloria a Dios. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Vio? Y entonces, si nosotros hemos sido justificados, ¿qué significa Jesús. justificado? Justificado es ser hallados sin culpa delante de Él. ¿Por qué somos hallados sin culpa delante de Él? Porque Él ocupó nuestro lugar. Amén. Amén. Él ocupó nuestro lugar. Él cargó el pecado de todos nosotros sobre sí. ¿Vio? Nosotros lo leímos a eso en Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? En la carne de Él. Gracias, Jesús. En la carne de Él. ¿O fue usted y fui yo a la cruz a morir por el pecado? No fuimos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Amén. Él. Dice. Gloria a Dios. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Por eso, hermano, es algo que nosotros no podemos dejar de hablar. No podemos dejar de hablar. A veces, y sinceramente, a veces quisiéramos hablar de tantas cosas.
de tantas cosas. Ya antes de sentarme frente a esta cámara, yo decía, otra vez voy a hablar de esto, y si ya lo vimos 3 veces, y se lo compartí a mi esposa, ¿por qué tengo que hablar de nuevo de esto? Hay tanta enseñanza, mire, hay tanta enseñanza que nosotros podemos hablar, que nos podría ser útil, pero bueno, Dios prepara así, Dios quiere así, Dios quiere así, Dios quiere así porque tal vez usted que me está escuchando, ya lo escuchó esta enseñanza, pero todavía no sabe cómo apropiarse de esta enseñanza. Tal vez usted que la está escuchando por primera vez, es la salida al problema que usted está pasando, donde se está produciendo en usted, como en el caso de Rebeca, un combate dentro de usted y no sabe cómo librarse de ese combate. Bueno, primero tiene que salir a la luz. ¿Qué es eso de salir a la luz? Ahora usted sabe por qué se produce eso. Eso es salir a la luz, como los dos gemelos salieron a la luz. Y ahora usted también sabe cómo contrarrestar ese combate. Sí, tenías algo para Acá en compartir. 1 de Pedro 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Aleluya, gloria a Pues quien ha Dios. padecido en la carne terminó con el pecado, gloria a Dios, ¿no? Amén, gracias Jesús. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. Bueno, ¿Vio? ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Leíste primero cuatro. Bueno, puesto que Cristo padeció por nosotros la carne. En su carne padeció por nosotros. ¿Qué es lo que padeció? Cargó el pecado de todos nosotros. Llevó el cuerpo del pecado sobre él, lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató, lo destruyó, dice la palabra. El cuerpo del pecado fue destruido. ¿Vio? Es como que usted tome este anteojo y lo destruya. Lo destruya. ¿Cómo va a poder usarlo nuevamente para ver? ¿Vio? Lo destruyó. Entonces usted tiene que valerse de un anteojo nuevo para poder ver. Bueno, Dios dice que destruyó el cuerpo del pecado. Sí, pero yo sigo teniendo el mismo cuerpo que tenía antes de creer en Dios, antes de creer en Jesucristo, sigo teniendo el mismo cuerpo. Sí, bueno, eso es frente a los ojos de los hombres, pero para Dios este ya no es el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado fue destruido. Este es un vaso de barro que contiene un tesoro que es la vida de Dios y se tiene que manifestar. ¿Cómo se manifiesta? Rindiéndonos a Él. Sí. Y para que se haga una realidad tenemos que creerlo, porque nosotros tenemos que creer que este cuerpo ya no es el cuerpo de pecado, sino que es un vaso de barro que contiene un tesoro. Creerlo, declararlo con nuestra boca, para que el Espíritu Santo lo pueda hacer una realidad. Fíjese, eso es lo más maravilloso. Eso es lo más maravilloso de la gracia. Gracias, Jesús. La ley no nos podía hacer semejante favor a nosotros. ¿Vio? No nos podía hacer semejante favor. ¿Qué favor nos hizo la gracia? La gracia nos libró de todo lo que nosotros nos impedía vivir una vida para Dios. ¿Vio? Y nos dio la capacidad de poder manifestar una vida que agrada a Dios. Gracias, Jesús. ¿Vio? Sin ni siquiera un esfuerzo de nuestra humanidad. Amén. Sin ni siquiera un esfuerzo de nuestra humanidad. No hay ningún esfuerzo en nuestra humanidad que nos lleve a nosotros a alcanzar el favor de Dios. Todo está en la gracia y en la vida que hemos recibido. Gracias, Jesús. Hasta aquí el Señor nos ha dado, hermano. Gracias le damos al Señor porque avanzó la hora. Y bueno, la verdad que, como le decíamos al principio, ¿no? Hay muchos temas para tocar en la palabra de Dios. Hay muchos temas. Pero bueno, el Señor preparó así. Y tocaremos otros temas cuando el Señor nos lleve hacia adelante. Dios dice que el pueblo de Israel caminó muchos años dando vuelta en el desierto porque había cosas que no entendía. Ellos por su dureza y su terquedad. Pero hay hermanos que realmente no entienden y tratan de entender. Tratan de entender. Y yo creo que por causa de ellos el Señor nos permite que nosotros volvamos a tocar los mismos temas. No por los tercos y aquellos que no quieren entender, sino por causa de aquellos que quieren entender y se sienten como se sentía el apóstol Pablo. Miserable, porque ellos querían entender, porque queriendo hacer la voluntad de Dios no lo alcanzaban. Que el Señor les pueda bendecir, hermano. Vamos a hacer una oración y ya vamos a terminar con el programa del día de hoy.
Padre amado, Gracias, estamos delante de tu Jesús. presencia, Gracias, Señor. mi Señor. Gracias te damos, muchas gracias, Señor, por la vida de tu amado Hijo Jesucristo, Gracias, Señor. el cual se ofreció, Señor, en propiciación por nosotros, ocupando nuestro lugar, Gracias, Jesús. llevando, Señor, el cuerpo del pecado, Señor, y destruyéndonos en la cruz, para Gracias, darnos una Jesús. nueva vida, una nueva identidad, un nuevo cuerpo, Señor, por la fe, que es este vaso de barro, Señor, que contiene un tesoro, para que nosotros podamos servirte, Señor, con limpia conciencia y podamos rendir nuestra vida a ti. Gracias, Señor, Jesús. alcánzale sabiduría y revelación a los hermanos que han escuchado esta palabra, para que ellos puedan gozarse, Señor, como lo hemos hecho nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. El Señor les bendiga, amados.